Sin miedo alguno me atrevo a decir que en el lugar donde estoy parado en este momento cambió la historia de la humanidad para siempre. Estamos hablando del año 2001, estamos hablando del atentado de las Torres Gemelas. El atentado terrorista más grande e inimaginable jamás realizado sobre Occidente, sobre la potencia predominante del momento, Estados Unidos, que cambió la historia de la estrategia, de la guerra y del mundo como la conocemos hasta ahora. Pero no fue solo eso, sino que también para las personas que viven en esta ciudad fue la tragedia más grande e inimaginable que se podían esperar. Lo que parecía ser un día normal se convirtió en un horror para miles de personas. Las imágenes recorrieron el mundo y hoy, 24 años después, nos encontramos en el World Trade Center, lugar donde se levantaban estas dos torres, las Torres Gemelas, para revisitar y conocer esta terrible historia. Acompáñenme en una nueva entrega de Entre Paisajes. Comenzamos nuestro recorrido por la explanada del World Trade Center en el memorial o uno de los dos memoriales de las antiguas Twin Towers o Torres Gemelas. Recordemos que eran dos edificios que cayeron a destiempo, sobre los cuales se construyeron estos grandes pozones de agua, unas especies de cascada bien bonitas, como un símbolo de lo que pasó. Y en su empalizada, en todo alrededor, hay una especie de, como decirlo, de baranda, pero que tiene la gracia de que tiene todos los nombres de las personas que murieron en cada una de las torres. La actual zona del World Trade Center, donde ocurrieron los atentados, actualmente cuenta con 5 hitos o monumentos que son dignos de visitar. Los primeros dos son lo mismo, estas piletas o pozas cascada con los nombres de las víctimas, que es uno por cada una de las torres, la Torre Norte y la Torre Sur. Además está el Memorial Glade, el cual es un monumento más bien a la gente, no a las víctimas, sino que a todas las personas que trabajaron y ayudaron para poder levantar Nueva York después de la tragedia, tanto en los rescates como poder levantar la ciudad luego. El Memorial Museum, al cual vamos a ir, que es obviamente una exposición con muestras, con videos, con registros, con todo lo necesario para que esto no se olvide nunca. Y por último, el World Trade Center, que sería el nuevo edificio que se levantó para reemplazar a las Twin Towers o las Torres Gemelas. Este edificio tiene más de 100 pisos y en la parte superior tiene un mirador del cual se puede ver toda la ciudad, pero no en un día de lluvia como este. Así que nos comprometemos que en otro capítulo Entre Paisajes vendrá la vista desde arriba. Acabamos de ver cómo es el monumento de la Torre Norte, el número 1. Vamos a conocer el otro, el de la Torre número 2, la Torre Sur. Bueno, este es el monumento número 2, la segunda torre, la Torre Sur, que fue la segunda en ser golpeada y es exactamente igual al primero. Se llamaban las Torres Gemelas porque eran exactamente iguales, aunque ahora tenían una antena. Los monumentos también son gemelos. Lo que cambia, eso sí, son los nombres de las personas, o sea, las víctimas de cada una de las torres. La mañana del 11 de septiembre del año 2001 acá en Nueva York aparentaba ser una mañana normal como cualquier otra. Pero todo eso cambió cuando el vuelo de American Airlines número 11, que había salido de Boston, se estrella a las 8:46 de la mañana en contra de la Torre Norte. La mayoría de la población de Nueva York no entendía, nadie entendía lo que estaba pasando, simplemente porque un avión fue muy rápido. Algunas personas lo vieron, pero la gran mayoría solamente vio una explosión salir del edificio y luego un incendio terrible. De hecho, las primeras noticias decían que había sido una avioneta que se había estrellado por error, obviamente. Pero lo que aclaró todas las dudas fue cuando a las 9:03 de la mañana el vuelo 175 de United Airlines se estrella en contra de la Torre Sur. Ya obviamente no podía ser una coincidencia. Después del atentado en contra de la Torre Norte, la primera, obviamente había cientos de cámaras grabando, periodistas, transmisiones, todo listo y preparado para no perderse ni un instante de ese increíble y fatídico momento que fue el choque de un avión comercial en contra de la Torre Sur. Así, después de un buen rato de incendiarse las torres, cuando los metales y los cimientos ya no aguantaron más, es cuando se desploman, concretando esta tragedia ya como algo increíble nunca antes visto. Las dos torres más altas de Nueva York, el símbolo del capitalismo y el libre mercado de las finanzas y las inversiones, se venía abajo por culpa de un atentado terrorista.
Ese día la idea no era hacer solamente 2 atentados, sino que fueron 4 los aviones secuestrados. Uno más que se estrelló contra el Pentágono, causando algunas muertes, y un cuarto que se dirigía a Washington, posiblemente contra el Capitolio o la Casa Blanca, pero que fue derribado a tiempo. Este pequeño paseo que está acá es el Memorial Glade. Son 6 como esculturas de piedra medias extrañas porque está hecho como por placas que se levantan y conmemoran el trabajo de todas las personas que ayudaron a la reconstrucción después de la tragedia, incluyendo obviamente los equipos de rescate, paramédicos, toda la gente que ayudó, asistió y todos los obreros que luego tuvieron que levantar y reconstruir toda esta zona y todos sus familiares, cosa que causó daños durante años, la exposición al polvo, a las toxinas, toda la gente que se accidentó durante las obras causó daño mucho más allá de la fecha misma del 11 de septiembre del año 2001. Solo con decirles que solamente el rescate de los cuerpos fue durante 9 meses. Luego retirar los escombros durante años y luego reconstruir todo, imagínense. Estas fueron acá puestas el año 2019, apenas hace 6 años atrás, y están hechos con granito de canteras y además con incrustaciones metálicas sacadas de acá mismo, es decir, con los restos de los edificios. Hay una cosa muy bonita que es como muy random, pero que está ahí, es el Survivor Tree o el árbol sobreviviente, que fue un árbol. Imagínense que todo esto estaba cubierto de cemento, de escombros, de fuego, todo, y ese pobre árbol estaba ahí con las últimas sobreviviendo, estaba prácticamente entero quemado durante días, hasta que los rescatistas lo pillaron y todavía tenía signos de vida, así que lo sacaron completo y se lo llevaron a un lugar para cuidarlo, y cuando el árbol se recuperó, lo trajeron nuevamente donde estaba. Así que es el árbol sobreviviente de ese día. Increíble, ¿no? Todavía me acuerdo que yo estaba en primero medio y estábamos preparando una obra de teatro para presentar el 18 de septiembre, que es obviamente el Día Nacional de Chile. Era 11 de septiembre y en Chile igual queda más o menos la cagada los 11 de septiembre, sobre todo en esa época por todo lo que pasó con el 11 de septiembre chileno. Entonces para ese día siempre se esperaban cortes de luz, cortes de tráfico, lo clásico. Yo me acuerdo que estábamos, no en clases, porque estábamos preparando esta obra de teatro y de repente llegó un compañero gritando y dijo: "Se viene la Tercera Guerra Mundial". Y obviamente en un ambiente de niños, piensen que tenía 14 años, fue como, ya, ¿qué te estáis hablando? Fuera de acá. Ese día me fue a buscar mi hermana al colegio porque no quería que yo estuviera solo en micro, porque por las cosas que pasan los 11 de septiembre en Chile. Y me dijo: acompáñame a buscar a nuestra mamá al trabajo. Ella trabajaba en el centro de Santiago. Y bueno, mi mamá, que sí estaba conectada con lo que estaba pasando en el mundo porque tenía televisor y todo en su trabajo, cuando lo fuimos a buscar y cuando llegamos nos dimos cuenta que lo que había pasado ese día, lo que había marcado ese 11 de septiembre, no iba a ser igual que los otros 11 de septiembre en Chile. Porque había ocurrido el atentado terrorista más grande jamás perpetuado en contra de un país occidental. 2 aviones en la mañana de ese día se habían estrellado en contra de las Torres Gemelas. En esa época lo único que había para informarse era la tele. Muy pocas personas, muy pocas tenían internet. Pero aún así, durante meses los noticiarios solamente hablaron de esto. Yo me acuerdo, fue increíble. Tenía 14 años, pero sí que nos marcó a todos. Tú tenías 5. ¿Te acuerdas de algo? Yo tenía 5 añitos y yo iba al colegio en la tarde. Ah, ¿se lo viste en la Yo casa? lo vi en la tele. Ah. Y me acuerdo que era como que repetían a cada rato la imagen de cuando ya se había caído la primera torre Sí. y cuando choca el segundo avión. Porque como cayó la primera torre y toda como la prensa se vino a grabar, cuando cae la segunda ya había muchas cámaras. Tal cual. De hecho, yo una vez escuché una teoría de la conspiración que dicen que fue un poco así, que planificaron que los 2 aviones llegaran con 1 hora de diferencia, con tal de que el primero sea sorpresivo, se llenara de periodistas, todo el mundo mirara y después fuera el segundo para que dejar claro que era un atentado terrorista. Y que no había sido un accidente. Y que no había sido un accidente, tal cual. Bueno, se puso a llover. Creo que el día está ad hoc para hablar de tragedia porque... El día está súper tétrico porque más encima no solo lluvia, hay truenos también. No sé si Sí. se alcanzan a escuchar en los micrófonos. No, bueno, creo que entre por los micrófonos, pero nosotros los podemos reproducir con efectos especiales después. Eso, ahora. Oh, bueno, tremendo, tremendo. Y salga un rayo aquí entre medio. Vale,
monitor. Bueno, está lluvia de verano en Nueva York, típica lluvia con mucho calor, estamos con polera, pero son lluvias bien fuertes, cae harta agua. A pesar de que nosotros somos personas de ciencia, yo cada vez que vengo acá, no solo por el día, siento igual una cosa rara. Como que no sé si es como el ambiente que se genera, porque igual aquí los gringos explotan un montón el lugar. Como les encanta dejar este memorial y las piscinas son bien tétricas, de negro y todo. De hecho, lo que vimos es que la bandera todavía está media asta, que si no, todavía es duelo por las tragedias, por las víctimas. 24 años después. Pero igual siento una cosa rara, así como en la guatita. Es como extraño. Yo les conté que mi papá vive aquí hace como 17, 18 años más o menos. Y trabajó en el nuevo edificio que está aquí, en el Nuevo World Trade Center, ¿no? nuevo World Trade Center, pero en el edificio más alto, en el Wonder Observatory, que deberíamos venir en otra ocasión, en otro capítulo de aterrizajes. Y él siempre ha trabajado como en hoteles y restaurantes, en hostelería. Y tenía un compañero que era hindú, que trabajaba con él. Y él también trabajaba en uno de los restaurantes que había en las Torres Gemelas. ¿Ya? Entonces me contaba que ese compañero de trabajo, el día que cayeron las torres, tenía un turno. Y se lo cambió a otro compañero como por cosas de la vida. Le dijo, oye, me voy a cambiar el turno, y lo cambiaron entre ellos, a pesar de que él estaba agendado para poder trabajar ese día. Y solo debido a eso se salvó. ¿Y el otro amigo murió? Y el otro amigo murió en las torres. Chuta, weón, qué rígido eso. Así que cada vez que venía a trabajar, todos los días en la mañana, antes de entrar al restaurante, venía y le rezaba Al nombre. al nombre de su amigo, porque aquí están escritos los nombres de todas las personas que murieron en cada torre. Mira, wow, es rígido como escuchar la muerte de cerca, weón, como que uno igual le toca. Estamos comprando las entradas porque nos toca ahora visitar el museo. No. Ok, thank you. Ahora sí nos vimos interrumpidos. Nos toca finalmente visitar el Memorial Museum, que es obviamente esta exposición donde está detallada toda la historia. La entrada es súper cara, ¿ya? $36 por cabeza el adulto normal. Ahora, si ustedes participaron, son de alguna congregación, Fuerzas Armadas, etc., hay muchos descuentos, jubilados, etc. Pero el turista común y corriente, $36. Estamos finalmente dentro del museo. Hay un problema logístico grave acá. Normalmente hace mucho calor afuera, así que el aire acondicionado súper fuerte se agradece. Pero ahora que estamos todos mojados y está lloviendo a cántaro, no se agradece para nada. Lo estoy sufriendo acá de verdad, estar todo mojado y hace harto frío acá adentro. Aprovechamos este instante de cargar baterías porque también es importante contar cómo fue lo que sucedió desde la perspectiva del ataque terrorista. Todo esto habría sido generado por Osama Bin Laden, quien tendría una vía de enemistad con Estados Unidos desde hace ya un tiempo al darse cuenta que su país, Arabia Saudita, habría preferido el apoyo de Estados Unidos durante la Guerra del Golfo más que de él mismo. Decide entonces vengarse en contra de Norteamérica y hace varios atentados, este no fue el primero, pero finalmente se planifica esto desde el año 99 en adelante. Y Osama Bin Laden, quien era más bien un experto en logística que un guerrero, por eso lo logra hacer también, forma un equipo de 19 personas, en este caso operativamente liderados por Mohamed Atta, un ingeniero egipcio, quien iba a ser la persona encargada de llevar a cabo operacionalmente la idea. Ya, Osama iba a ser el intelecto detrás, Mohamed Atta la persona encargada. Durante varios meses prepararon la operación, practicaron, hicieron cursos de vuelo, vieron y viajaron muchas veces en avión para ver cómo eran los vuelos, cuánto tiempo se iban a demorar en tomarse el avión, a qué distancia pasaban los aviones desde sus objetivos. Y así, en una operación que costó cerca de $500.000, es decir, $500.000 aproximadamente, consiguieron visas de turista, visas de estudiante, pasaron por varios países antes para que no se pensaba que vinieran principalmente de Arabia Saudita, de donde era la mayoría de ellos, y lograron distraer y confundir a todo el sistema de inteligencia norteamericano, lo cual fue después una gran crítica, porque ¿cómo es que el sistema de inteligencia, la CIA, la NSA, el FBI, muchos otros, no hayan sido capaces de adelantar esto? Bueno, finalmente, de esa manera, el equipo de Atta se divide en 4 grupos, quienes tomarían el control de diferentes aviones ese día, 2 al World Trade Center, las Torres Gemelas, 1 a Washington y 1 en contra del Pentágono.
Finalmente, en unas pocas horas, Bin Laden, Mohamed Atta y todo su séquito lograron quitarle la vida a 2.893 personas. Y no solo eso, sino que cambiaron la manera de llevar a cabo la política exterior de Estados Unidos para siempre. Me llama la atención que hay que pasar por un sistema de seguridad así, pero brutal. Es como si fuera casi parte de la experiencia de lo que vivió el mundo entero. Además, yo me acuerdo que antes de esto, para subirse a un avión uno no necesitaba nada, llegaba y pasaba nomás. Y a partir de ahí es donde se invitó que hay que escáner, rayos X por todos lados para ver todo lo que uno puede llevar a bordo de un avión. Este fue el momento donde cambió todo. Lo primero, una foto tomada el mismo día, como 15 minutos antes de la cosa. Obviamente una persona fue y sacó una foto, yo creo que de acá se deben sacar fotos todos los días, pues. Y esta es la que mejor preserva el momento de los instantes antes del hecho. Claro, el World Trade Center, el nombre que tiene, Centro de Comercio Mundial, contaba de 5 edificios y 2 torres. Las Torres Gemelas eran simplemente 2 elementos de 5, obviamente los que más llamaban la atención, que son donde actualmente se encuentran las piscinas que vimos con cascada, que son conmemorativas, pero no eran los únicos lugares. Este museo pasa por abajo. Por lo tanto, en este momento nosotros estamos tocando una de las columnas estructurales, cimientos que sobrevivió de las torres originales. Obviamente, para levantar un edificio de ese tamaño hay que tener, unos cimientos con una profundidad brutal, así de como de por lo menos 30 quizás o 20 pisos de profundidad. Y eso es lo que está acá, con sus columnas de fierro para poder sujetar luego la estructura, que sería acá, en la torre norte, en el base -2. Bueno, una de las razones por la que dicen que colapsaron los edificios, y se puede ver en estas vigas, es porque el edificio estaba hecho de metal y no de hormigón armado, que es la mezcla de cemento con metal. Y por lo tanto, con el calor brutal de la explosión y del incendio, se derritió la estructura y el edificio colapsó. Hierro y metal fundido y doblado como si nada. Hemos bajado caleta y todavía vemos acá una parte, un corte transversal donde están los cimientos de la torre sur. Y un par de metros hacia allá está la torre norte. Acabamos de pasar por una exhibición donde están las fotos en primera persona de todas las víctimas que hubo. Y además había una proyección donde mostraban algo muy cortito de la vida de algunas víctimas. Lamentablemente, y yo creo que es lo correcto, no se podía grabar ahí porque la idea tampoco es festinar con las tragedias de cada una de las personas que murió, pero súper conmovedor, sobre todo ver las fotos porque uno ve ahí seres humanos, pues, las fotos de cada una de las personas que murieron. Acabamos de pasar a una sala y ver un mini documental cortito como de 12 minutos, el cual obviamente no se podía grabar, así que solamente quedará en nosotros, sobre cómo fue la evacuación vía mar de la isla de Manhattan. Nueva York, la parte importante donde hemos estado nosotros, donde hemos grabado todos estos capítulos, es una isla que está entre 2 ríos que cruzan Nueva York. Y por lo tanto, ese día que pasó el accidente, obviamente se cortaron por miedo a que hubiera otro atentado, a que los terroristas se pudieran escapar o lo que sea, todas las vías de acceso, los puentes, etc. Y la única manera de escapar, sobre todo de la parte donde había sido el derrumbe del edificio, que estaba lleno de polvo y todo destruido, era por mar. Obviamente, al ser esto una isla, hay muchas embarcaciones acá que hacen todo tipo de trabajo. Cruceros, transporte de pasajeros, fiestas, pescadores, etc. Y se coordinaron, obviamente la Guardia Costera hizo un llamado y llegaron, pero es que, y ahí lo narraban de manera súper emotiva, cómo fueron todos los marineros que estaban en la costa a participar, logrando hacer la evacuación vía mar más grande de la historia de la humanidad, superando a la evacuación de Dunkerque, cosa que también lo hemos hablado en otro capítulo de Entre Paisajes, que fue una evacuación para salvar soldados británicos y franceses de la costa de Dunkerque después del avance nazi. Bueno, salieron 400.000 soldados con vida de esa evacuación vía mar.
En este caso, en apenas 9 horas se evacuaron a cerca de 500.000 de personas. Y la verdad que como está relatado la historia en ese pequeño video, es súper emocionante porque se cuentan los relatos de las personas que de verdad participaron y wow, como que de verdad se te aprieta un poquito el corazón. Igual te pega de cerca. ¿A mí? Sí. Sí, obvio, porque a mí me gusta mucho la vida marítima, el heroísmo del mar. Fui rescatista de mar durante 7 años, entonces obviamente a eso le pega a uno, pues. Y ver cómo ahí todos los marineros, tanto los profesionales como cualquier persona de cualquier bote, colaboró para sacar a la gente de la isla cuando la gente lo necesitaba, como decís tú, pega de cerca. Justo en el pasillo de afuera donde está el screening room, donde vimos la pequeña película documental, hay una exposición de dibujos hechos por niños que fueron tratados por artistas para poder expresar sus sentimientos sobre el trauma que generó en ellos esta tragedia. Igual es intenso los dibujitos que tienen, porque uno no se imagina qué es lo que queda después. Porque claro, las imágenes que vimos también en el documental, se ve todo el mundo moviéndose a través del polvo, intentando salir desde las torres, y imagínate también cuántos niños estuvieron en eso. Entonces, el cómo expresan sus sentimientos los niños a través del arte es bien interesante. ¿Cómo cambió el mundo este suceso? Más allá de Nueva York, más allá de Estados Unidos, no solamente por culpa de esto se inició la guerra de Irak, la segunda guerra de Irak, y además la invasión de Afganistán, sino que cambió el concepto de seguridad internacional para siempre. Ya no eran solamente los países los posibles enemigos, se acentúa ya definitivamente el concepto del enemigo no estatal. Es así que un año después, el año 2002, se realiza la Cumbre de la Seguridad de las Américas en Ciudad de México, donde se definen cuáles son las nuevas amenazas que podrían afectar a los países, recordando que antiguamente solamente era amenaza para un país, otro país que te pudiera conquistar. Después de la Segunda Guerra Mundial, las invasiones de países, las conquistas cambiaron, ya no estaba permitido atacar países, el derecho a la guerra se había abolido, pero el peligro aún existía, los actores no estatales. El terrorismo, por ejemplo, como pasó acá, el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, los riesgos biológicos o la proliferación nuclear se convirtieron en las nuevas amenazas para el siglo XXI. Amenazas que pueden venir de cualquier lado o de cualquier persona, o a veces institución o a veces fenómenos, y que no están regidos por una bandera. Acabamos de salir de la Historical Exhibition, que yo diría que por lejos es la mejor parte de toda esta exhibición, donde hay mucho, hay más contenido audiovisual, hay fotos, hay prendas, hay registros, hay muchas cosas, menos el permiso para grabar. No sé si será porque puede ser de mal gusto quizás festejar o grabar la tragedia, o qué será, pero claro, o también quizás para promocionar que la gente venga, pero hay mucho contenido ahí que ver, mucho que ver. Como les digo, muchos registros telefónicos, lo que pasó, videos, imágenes, datos. Es quizás la parte con más contenido de toda esta exhibición. Igual es intenso el recorrido. El recorrido, sí. Yo te lo mencioné igual, me acordaba harto de esa parte y es la segunda vez que vengo. Y esa parte me da mucha pena, donde sobre los registros de las personas. Se muestran los últimos 6 minutos del avión que cae, que iba camino al Capitolio. El Capitolio. Claro, el avión que nunca llegó a su objetivo. Y que cayó porque al parecer la gente hizo... Los pasajeros se dieron cuenta de que estaban siendo secuestrados y lo botaron. Y nunca llegó a destino. Y murieron todos los que estaban allá adentro. Entonces se escuchan las llamadas de la azafata, de cómo dicen a su familia y les dicen que los quieren mucho y que los aman. Entonces es bien intenso. Sí, yo te llamaría para decirte que te amo mucho y que sigas sin mí. Y tú, 3 días de luto me das. Y después seguirías, te vas de fiesta. Esto, como... Obviamente, después de todo lo que ocurrió, Bin Laden se convirtió en la persona más buscada del planeta.
Tanto es así que el gobierno de los Estados Unidos ofrecía una recompensa de $10 millones a la persona que diera información que luego llevara a su captura. Durante 10 años Bin Laden estuvo oculto, nadie sabe dónde, presumiblemente en las cuevas de Afganistán. La CIA hizo todo lo posible por encontrarlo, hasta que un día, en una casa en Pakistán, llegó la noticia de que había una persona que cumplía y tenía las similitudes, por lo tanto podía ser Osama Bin Laden. Finalmente, Estados Unidos obtendría su venganza el 2 de mayo del año 2011, bajo la Operación Tridente de Neptuno y el nombre clave Jerónimo para referirse a Bin Laden. Un grupo de 23 Navy SEALs del SEAL Team 6, o sea, lo mejor de lo mejor, junto a un traductor y un perro, se embarcaron en 2 helicópteros Black Hawk, acompañados de 2 helicópteros Chinook, y se metieron ilegalmente en territorio de Pakistán. Después de una misión muy certera se escucharon las palabras claves: Jerónimo ha sido de baja en acción, indicando así y ante los ojos de todo el mundo de que Osama Bin Laden al fin había muerto. Se hicieron unas pruebas de control genético para saber si era él, y después de dar positivo, su cadáver se tiró al mar para de esa manera, según palabras de inteligencia norteamericana, que no existiera lugar en la Tierra donde cualquiera de sus adherentes le pudiera rendir culto. 10 años demoró Estados Unidos en encontrar al culpable de esto y cerrar la historia. Más, la memoria de lo que pasó acá sigue viva en esta tierra. Y con el Museo Memorial de fondo, empezamos a despedirnos. Costó harto sacar este capítulo, sobre todo por la lluvia, pero se logró. Gente, lo mismo de siempre. No olviden suscribirse, no olviden comentar, y nos vemos en un próximo capítulo de Entre Paisajes.